Vamos a iniciar con este sexto video. Vamos a hacer un ejercicio. Yo preparé aquí un ejercicio para ya aplicar los estilos CSS. Vamos a ver las tres formas que hay para aplicar estilos CSS a un documento HTML. Y bueno, yo aquí maqueté esta página de una sección principal y tres secciones secundarias aquí en Photoshop. Sección 1, sección 2, sección 3. Básicamente lo único que cambia es este título, esta parte del menú que va cambiando el botón hacia la sección principal y la imagen. Hay dos columnas y hay un logo ahí, ¿no? Y un fondo degradado. Todo esto se hizo utilizando esta técnica de reticulación que ya conocemos. Esta es una retícula jerárquica. Bueno, hay un grupo con el que no hemos visto esto, pero bueno, ya se los explicaré más a detalle en clase. Para los del otro grupo, bueno, ustedes recordarán que tenemos varios tipos de retícula y la más adecuada para maquetar un sitio web es la retícula jerárquica, porque tenemos como mayor libertad de, pues eso, de acomodo de los elementos que componen nuestra página, ¿sale? Entonces, ya teniendo esto, que es es un bocetaje en realidad, para posteriormente más bien construir esta composición con código, ¿sale? Entonces, bueno, lo que hice después de maquetar mis tres secciones fue crear mis carpetas. En este caso, yo estoy trabajando en esta carpeta independiente que se llama Proyecto CSS. Y aquí, de nuevo, creé varias carpetas. Una que contiene todos mis documentos HTML, otra que contiene mis estilos CSS, otra que contiene las fuentes que voy a utilizar para mi proyecto y las imágenes que voy a utilizar, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esto. Tenemos entonces la sección principal, que es esta. Así va a quedar esto, la sección principal, y de aquí podemos ir a la sección 1, 2, 3, etcétera. Es decir, nos podemos mover a cualquier lugar que deseemos desde el lugar en el que nos encontremos. Entonces, bueno, el código para hacer esto es este. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos primero una imagen, la imagen del logo, luego la imagen de la plequita esta que está soportando el título. Tenemos un título, tres vínculos, uno hacia la sección 1, otro de la 2, otro de la 3, dos párrafos, la imagen y hasta el final un párrafo que contiene esta leyenda de derechos reservados. Esta es la de la sección principal, pero si vemos lo de la sección 1, pues es lo mismo. Aquí nada más va a variar el nombre de la imagen que se va a colocar en esta página, el título, en este caso no es principal, es sección 1, y bueno, va a variar esto del menú, y ya, los párrafos son lo mismo, el logo está en la misma posición, la pleca está en la misma posición, y también el fondo tiene el mismo estilo y todo. Entonces, y lo mismo pasa con sección 2 y sección 3. Entonces vamos a
empezar esto desde cero. Yo creo que este va a ser un video un poco más largo que los anteriores, espero que no tanto. Pero bueno, vamos a empezar desde cero. Voy a crear esta misma carpeta aquí en mi escritorio. La voy a llamar proyecto CSS. Y aquí dentro, como tal, pues voy a copiar todas estas carpetas. Bueno, aquí en maquetación lo que hay son estos documentos que utilicé para hacer este bocetaje, ¿no? Esta maquetación en realidad, mediante la retícula. Voy a copiar todo a excepción de esa carpeta de maquetación. Aquí. O sea, esto lo voy a hacer desde cero, obviamente para que ustedes vean cuál fue el proceso y al mismo tiempo vamos a aprender cuáles son las 3 maneras de insertar estilos CSS en un documento HTML, que en realidad los estilos CSS, pues ustedes ya se dieron cuenta que nos sirven para pues darle forma a toda nuestra información que hay en nuestra página, acomodarla de la manera que nosotros deseamos. Entonces, bueno, aquí voy a borrar todos estos archivos. Y voy a borrar mis estilos CSS. Y bueno, voy a abrir mi blog de notas. Y pues vamos a escribir todo desde cero. Estructura básica primero, ya saben. Voy a tratar de ya no hablar tanto, sino que me voy a ir un poquito más rápido. Finalmente ustedes están viendo lo que está pasando aquí. Aquí dentro de head va el título. Vamos a llamar a esta página estilos CSS. Y aquí en body dijimos que va una imagen primero, que va a ser la del logo. src, igual, se abren y cierran comillas. Esta imagen va a estar fuera de la carpeta bueno, vamos a guardar este documento ya que está la estructura básica y todo, vamos a guardarlo. La vamos a llamar index.html y lo guardamos aquí en nuestro escritorio y en la carpetita que acabamos de crear, aquí en HTML, y ahí lo guardamos. Entonces ahora ya está aquí. Esto no tiene nada. Está vacío. Entonces, bueno, ahora sí. Decíamos, ¿cuál es la ruta para esta imagen? Decíamos 2 puntos, diagonal, para que salga de la carpeta HTML. Es decir, va a ser esto. Y luego entre a esta carpeta, imágenes. Y la imagen se llama logo. Y es una imagen tipo JPG. Entonces, imágenes. Diagonal, nombre de la imagen. Dijimos que es logo.jpg. Guardamos.
Y algo está mal aquí. Imágenes. Es que no es JPG esta imagen, ya me acordé, es PNG. PNG. Así guardamos, sí. Bueno, ahí está, esa imagen. Si no guardamos en la extensión correcta, perdón, si no escribimos la extensión correcta, pues no va a interpretar bien este código y no va a aparecer ahí lo que nosotros queremos. Después, bueno, voy a poner todo lo que va a contener esta página, que esta es una página base que después vamos a duplicar y nada más le vamos a cambiar las imágenes y etcétera. Entonces aquí después va la pleca, que también es una imagen. Es lo mismo, 2 puntos, diagonal, imágenes, diagonal. En este caso se llama pleca. Y también es PNG. Ya nada más lo voy a escribir así todo de corrido. Aquí hay un título que es una etiqueta H1 de apertura y cierre. Y aquí hay un texto que es página principal. Luego hay 3 vínculos, que es la etiqueta A de apertura y cierre. Y aquí hay un texto que es sección 1. Aquí A, href, entre comillas, la ruta de nuestro vínculo. Y vamos a ir a... pues está aquí mismo, nada más tenemos que poner el nombre de nuestro documento HTML que va a abrir, que va a ser sec-1.html. Este todavía no lo hemos creado. Lo vamos a crear posteriormente cuando esté terminado este documento de la página principal. Entonces esto ya está. Voy a duplicar nada más otras 2 veces esta liga. Y aquí nada más voy a cambiar el nombre del documento, es sec2 y sec3. Y aquí sección 2 y sección 3. Siguen los párrafos. Entonces etiqueta P de apertura y cierre. Y aquí voy a poner un lorem ipsum. Recuerden que este lorem ipsum es un texto de relleno, ¿no? Es un texto simulado. Entonces aquí vamos a copiar esto y lo pegamos ahí como tal. Y van a ser 2 párrafos, entonces esto nada más lo voy a duplicar. Copio y pego. Aquí nada más voy a dar un espacio para como que tenerlo un poquito más organizado, así. Después de los párrafos va otra imagen. Puedo copiar esto. Pegarlo aquí. Y en este caso la imagen se llama IMG.
guión bajo p. Y esta sí es jpg. .jpg. Y ya finalmente nada más el párrafo que va a contener esta leyenda de los derechos reservados. Y este simbolito lo voy a buscar aquí. Y voy a copiarlo de aquí. Ahí lo pego. Ok. Entonces ahora si guardo esto, pues tiene esta apariencia. Ahí están todos los elementos que vamos a usar. Aquí yo tenía un ejemplito, bueno, lo podemos ver aquí. Son todos estos elementos, es decir, hay una imagen del logo, la plequita, este texto, este título, los tres vínculos, los dos párrafos que finalmente van a ser estas dos columnas, la imagen y esta leyenda de derechos reservados, ¿sale? Pero están desordenados, no están acomodados como nosotros hemos dispuesto aquí en esta maquetación. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar estilos CSS para que esto tenga la apariencia deseada. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver la primera manera, ahora sí, de insertar estilos CSS en nuestro documento. Y aquí es bueno mencionar que esta es la forma más recomendable cuando estamos trabajando un proyecto de este tipo, que contiene varias secciones o varios documentos HTML que tienen como las mismas características, ¿no? O sea, esta sección tiene las mismas características que esta sección 1, ¿no? Es el mismo fondo, la misma disposición del texto, el mismo tamaño de la imagen, la misma posición de la imagen, la misma posición del texto, etc. Entonces, esta manera de aplicar estilos CSS a través de un documento externo es la mejor, porque de esa manera, nada más modificando ese documento externo, se modifican todas nuestras páginas que están ligadas a él. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto ya lo vamos a guardar. Primero aquí tenemos que escribir una línea de código y esta línea de código nos va a servir para vincular ese documento CSS que todavía no hemos creado con este documento HTML. Y esa línea es link y luego tiene varios atributos, rel, rel, igual, entre comillas, style, SHEET, style sheet, luego otro atributo que es type, text, diagonal, CSS, y luego href. En este caso, el documento se va a encontrar fuera de la carpeta, entonces dos puntos diagonal. Se va a encontrar en una carpeta que se llama estilos, no, se llama CSS. Y luego dentro de esa carpeta, ahora sí va a estar ese archivo que se va a llamar estilos.css. ¿Sale? Y se cierra esta etiqueta de link. Entonces, este es el... Aquí sobra una comilla. Este es el tipo de documento. Perdón, este es el tipo de documento. Texto CSS. Y esto es el lugar, la ruta en donde está nuestro documento CSS, ¿no? Esto de rel
la verdad no me acuerdo qué es, luego se los explico. Pero bueno, esta línea, así tal cual, debe de venir para que se ligue este documento CSS con este documento que se llama index.html, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a guardar esto. Esto no va a tener ningún efecto. Digo, visualmente no hay ningún cambio. Lo único que va a hacer es que vamos a ligar un documento con el otro. O sea, vamos a crear un nuevo documento que va a ser este documento CSS. Y así en blanco lo vamos a guardar. Y lo vamos a nombrar estilos.css, ¿vale? Entonces, esa extensión .css nos va a servir para que se convierta esto en un documento CSS. Entonces, guardamos aquí. Y ya está. Entonces ahora, aquí en la carpeta, aquí no está. Es este. Tenemos HTML. Ahora, por el momento nada más tenemos esta página principal. Y en CSS tenemos este documento que es una hoja de estilos en cascada. Entonces, bueno, lo que seguiría es entonces ligar. Vamos a abrir los dos en el bloc de notas. Esto lo voy a poner aquí. Y este documento de estilos aquí al ladito. Entonces aquí, ¿cómo funciona esto? Voy a ponerlo más arribita. Tenemos que ligar una etiqueta o un elemento de nuestro código HTML, por ejemplo, vamos a empezar con body. Vamos a hacerle una modificación a body. En este caso, tendríamos que escribir el nombre de la etiqueta y dos llaves, una de apertura y una de cierre. Y entre esas dos llaves, escribir nuestros estilos, ¿sale? Nuestros atributos y nuestros valores de los atributos. Entonces, por ejemplo, vamos a generar este degradado. Aquí en el fondo hay un degradado de gris hacia blanco. Entonces el atributo para eso es background. Linear guión medio. Entonces recuerden aquí, esto es importante. Cuando tenemos que escribir un espacio para separar dos palabras, no se escribe el espacio, se escribe un guión medio, ¿vale? Entonces aquí es linear gradient, se abren y cierran paréntesis, y dentro de los paréntesis van los dos colores que van a conformar ese degradado, separados por una coma. Entonces aquí en este caso las claves son FE, F, coma, es uno de los colores, y el otro BBBSE, ¿sale? Entonces, bueno, estas son claves hexadecimales. Se componen por tres valores o tres caracteres, que pueden ser números o letras, y cada par de esta clave representa uno de los colores luz primarios, que es RGB. En este caso, FE le está dando el valor a R, que es rojo. Estas dos F a la G, que es el verde. Y estas dos Fs últimas a la B, que es el azul.
¿Vale? Entonces ahí, dependiendo de una combinación o de otra, vamos a tener distintos colores. Y eso lo pueden checar muy fácilmente ahí en internet. Nada más teclean colores hexadecimales o lista de colores hexadecimales y ahí les va a aparecer un generador de claves de color. Ustedes seleccionan un tono de un espectro de color y el programita ahí en línea les genera su clave de color, entonces no hay pierde con esto. Y bueno, entonces tenemos esto, el atributo en sí, que en este caso es background, el valor, y se cierra siempre con punto y coma, ¿sale? Entonces, atributo, dos puntos, el valor, y para cerrar esto, punto y coma. Entonces, vamos a guardar los dos para ver de qué manera está funcionando. Entonces aquí ya nos generó este degradado, ¿no? Aquí va del gris. Este en realidad es un gris un poco más claro, ¿vale? Entonces nos lo aplicó a body, que es toda esta caja que contiene toda nuestra información, ¿vale? O sea, se lo aplicó de body de apertura a body de cierre, por eso está en todo el fondo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de algo que se llama ID, que esto es una manera para asignarle ciertos atributos a una etiqueta en específico o a un elemento en específico. En este caso, el día de hoy nada más vamos a utilizar ID. Hay otra manera de hacerlo que es con clases. En lugar de ID es class. Pero eso yo creo que ya lo veremos después cuando estemos viendo cosas un poquito más, pues no complejas, pero un poquito como más eficaces, como las etiquetas div, que bueno, ahí sí hay unas cosas interesantes que hacer con esto de las clases. Pero bueno, recuerden que esto es nada más como un aprendizaje básico para que ustedes, bueno, tengan ese primer acercamiento. Y ya después, así escribiendo todo el código de corrido en el bloc de notas sin utilizar otro programa, pues se les va a facilitar mucho, ¿no? Después aprender lo que ustedes gusten. Pero bueno, entonces les hablaba de esta cosa que es el ID. Entonces se escribe así, ID igual entre comillas, y aquí le vamos a asignar un nombre a esta imagen. Estamos, es eso, ¿no? Es como asignarle una identidad, como darle un rostro. Entonces, en este caso se logra mediante la asignación de un nombre. Vamos a ponerle a esta imagen logo. Y bueno, digamos que ya estamos bautizando a esta etiqueta IMG y ahora se llama logo. Ya no es como cualquier etiqueta IMG, sino ahora tiene su identidad propia. Entonces, cuando ya tiene una identidad propia, también puede tener unas características propias. Vamos a guardar esto. Tienen un nombre, un nombre en específico esto de ID class. Ahorita no lo recuerdo. Igual ahí apúntenmelo, se los digo en clase. Entonces, bueno, ya que tiene una identidad esta imagen, vamos a escribir este signo de numeral o la almohadilla para saber que estamos tratando con un ID. Si estuviéramos tratando con una clase, se escribe punto antes del nombre. En este caso es un ID. Y vamos a poner el nombre del ID, que es logo. ¿Sale? Igual abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a comenzar a poner todos nuestros atributos con sus valores. En este caso vamos a poner primero este atributo que es posición. Position. Ustedes saben que es en inglés. Position. Dos puntos. Y el valor. En este caso va a ser un valor relativo. Relative. Con E al final.
Luego vamos a especificar qué distancia va a haber del margen izquierdo de nuestra pantalla al objeto, en este caso a esta imagen del logo. Y esto se logra con este atributo que es margin, guión medio, left. Y vamos a ponerle un valor de 60 píxeles. Me voy a seguir y ahorita les explico qué cambio produjo qué atributo. Entonces aquí voy a poner margin top. Vamos a poner 20 píxeles. De altura le vamos a poner automática, auto. Y de ancho le vamos a poner 200 píxeles. ¿Sale? Entonces aquí vamos a guardar esto y vamos a ver qué cambios produce aquí. Entonces fíjense en la posición de esta imagen. Ahora ya cambió, ¿no? Tanto la posición como el tamaño de la imagen cambiaron. Entonces, ¿cómo alteramos la posición? Por ejemplo, si quisiéramos que este logo se nos fuera más hacia la derecha, pues tendríamos que poner aquí un valor mayor en margin left. Por ejemplo, vamos a poner 400. Guardamos. Entonces ahora, de aquí, pues no sé, para acá, vamos a refrescar. De aquí para acá hay 400 píxeles. ¿Sale? Esa es la distancia. Si lo quisiéramos bajar, pues haríamos esto, ¿no? En el margen superior, igual le pondríamos, no sé, por ejemplo, 100 píxeles. Y ahí estaría bajando. ¿Sale? En este caso, yo ya hice mi maquetación y yo sé que tiene que ir en otro lugar, entonces voy a dejar aquí 60 y aquí voy a dejar 20. Y ahí está en la posición que yo lo necesito. Digo, más o menos en la posición que yo lo necesito, ¿no? Yo hice esta propuesta, pero realmente no tengo como un medio para saber cuál es la posición exacta, ¿no? Pero sí puedo tener un aproximado. Entonces aquí lo hago de esta manera, con estos estilos CSS. Entonces, así como algo que se me olvidaba es esto de height va a ser la altura que va a tener nuestra imagen, es decir, de la base al tope. Y width va a ser el ancho, lo que abarca de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, creo que esto ya lo habíamos visto, pero nada más vamos a hacer un repaso aquí. Si yo le pusiera 500 de ancho y le pusiera 100 de alto, pues pasaría esto, ¿no? Se deformaría mi imagen. Entonces, por eso utilizamos este valor, auto, para que dependiendo de la altura, en este caso que tenga, me acomode mi ancho proporcionalmente. ¿Vale? Eso ya lo habíamos visto, les digo ya nada más es como para repasar. Esto tenía originalmente 200 píxeles. Y ya, lo vamos a dejar así. Entonces, para acomodar todos los demás elementos de nuestra página, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a asignarle un nombre mediante esto de ID, mediante un ID. Y acá
vamos a asignarle a cada uno de estos nombres, a cada uno de estos IDs, ciertas características, ¿no? Cierta posición, cierto tamaño, en el caso del texto, cierto color, acomodo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a asignarle un nombre a nuestra imagen de la pleca. ID igual, se abren y cierran comillas y le vamos a llamar pleca. Vamos a de una vez asignarle su ID a todos los elementos. A este título le ponemos también su ID. En este caso va a ser título. A esta etiqueta lo voy a copiar. Y lo pego nada más aquí. Esa se va a llamar 1. Es la sección 1. Esta 2. Esa 3. Este párrafo se va a llamar col, de columna, y 1, ¿sale? Col 1. Aquí para separar estas dos palabras, como no se pueden usar ni espacios, y al parecer tampoco se pueden usar números en estos nombres de ID, entonces para sustituir ese espacio y separar las palabras, se usa esta técnica de escribir una mayúscula en la inicial de la segunda palabra, ¿sale? Entonces aquí col, mayúscula U, N, O, col 1. Mi siguiente párrafo se va a llamar col 2. Por aquí col mayúsculas 2. Esta imagen se va a llamar así como tal IMG. Y este párrafo que contiene esta leyenda de derechos se va a llamar DER. Y voy a guardar. Entonces, ya tengo este bloque para el logo. Voy a crear un bloque, incluso voy a copiar esto. Copio este bloque y lo único que tengo que hacer es sustituir este nombre logo por el nombre de la otra imagen, que es pleca. ¿Sale? Y entonces pleca, aquí, fíjense, voy a guardar esto. Tiene cierta altura, la que le indiqué aquí a esta imagen, y por eso está tan pequeña. Como vemos, esto tiene que ser más grande. Entonces voy a modificar esos valores. En primer lugar voy a cambiar este valor de position de relativo a absoluto. Absolute. De margen izquierdo, no, perdón, de margen superior voy a tener 30. De margen izquierdo voy a tener menos 100. De alto voy a tener 130 píxeles. Y el ancho va a ser automático. Entonces guardo. Y ahí está. Mi pleca en la posición que yo quiero. ¿Vale? Lógicamente, yo ya tengo estos valores. Yo tengo estos valores ya lo hice hace rato. Cuando se está empezando a maquetar, pues lo que hacemos es ir como que calculando. O sea, si yo pongo aquí, por ejemplo, estoy buscando la altura indicada en el alto. Entonces yo me imagino que podía ser, no sé, 100 píxeles. Entonces yo vengo aquí, checo, digo, ah, no, es muy pequeña.
Entonces tengo que ir aumentando, ¿no? Entonces yo digo, ok, 110 puede ser. Vuelvo a refrescar y sigue sin ser suficiente. Hasta que llegas a un número, en este caso fue 130, que es el que te conviene, pues, para llegar a ese resultado de la maqueta que tú ya hiciste con anterioridad. Vamos a hacer esto del título. Copio este bloque. Y aquí no va a ser pleca, sino título. Va a tener una posición, en este caso, relative. Un margen superior de menos 100 píxeles. Un margen izquierdo de 750 píxeles. En este caso, este título tiene un color blanco. El atributo para cambiar el color de la letra es color. Color 2 puntos. Aquí podemos escribir el nombre blanco como tal o la clave hexadecimal. La clave es más fácil, entonces es así nada más FFF, que me parece que representa full en todos los colores. Entonces, bueno. Tamaño de la letra. Para el tamaño de la letra se utiliza el atributo font -medio size. Va a tener 60 píxeles. Y aquí, bueno, esto sí es algo que no hemos visto. Alguien preguntaba por ahí la otra vez, ¿cómo se le hace para ponerle una tipografía determinada a cierta parte de a cierto elemento de nuestra página web? No sea un título, un texto, un párrafo, un vínculo, etcétera. Bueno, el atributo es font. No, perdón, es arroba font -medio face. A ver, esto no, en realidad no va aquí. No va aquí. Es algo externo, no va dentro del bloque, sino que es un atributo como tal. Es un bloque de atributos como tal. Entonces, arroba font face. Y esto tiene entonces sus propias llaves. Y los atributos son font family. Aquí en font family nosotros determinamos un nombre. En este caso yo le voy a poner como se llama mi tipografía. Se llama AC Cine. Y el otro, que es SRC, que nos va a servir para ubicar la ruta en donde está esta tipografía, esta fuente. ¿Vale? Y el valor es URL. Se abren y cierran paréntesis. Y esta tipografía está fuera de esta carpeta, dentro de una carpeta que se llama fuentes.
Ahí dentro de esa carpeta que se llama fuentes está mi tipografía, que se llama Acenine, así viene el nombre, Acenine. O sea, lo tienes que escribir como venga, punto, y es del tipo True Type Font. Y se cierra este atributo. Entonces ahora, lo que vas a hacer para que, por ejemplo, tu título, este título que es esto de página principal, tenga cierta, bueno, sea, venga con cierta tipografía, es que aquí vas a incluir este atributo, font family, ¿vale? Aquí después de font size yo lo voy a poner, ya sin arroba ni nada, nada más font, guión medio family, dos puntos, asesine. Es decir, como tú la nombraste. O sea, entonces aquí guardamos. Vamos a refrescar esto. Y ya tiene asignada esa tipografía, esa posición, ese color, ese tamaño, etcétera. ¿Sale? Ahora aquí, esto está como, bueno, las letras aquí como que están muy pegaditas. No se está controlando esta parte del kerning, que es la separación entre letras, o el espacio entre las letras. Entonces, para eso vamos a utilizar este otro atributo que es letter, guión medio, spacing, y le vamos a poner un espacio de 2 píxeles. Guardamos esto y ahí se separan un poco las letras, ya se ve un poco mejor. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video. Vamos a tener una segunda parte de este video, porque ya se extendió mucho y bueno, creo que puede ser un poco cansado. Para el siguiente video continuamos acomodando todos los demás elementos, estos vínculos, el párrafo, los párrafos, la imagen y este texto que nos falta. Y vinculamos todo, ¿vale? O sea, vinculamos todas las páginas entre sí. Entonces aquí queda esta primera parte de los estilos CSS. Entonces, recuerden, esta es la primera manera de insertar estilos CSS en un documento HTML y es la más recomendable. Hay otras dos que nos sirven para ciertas cosas en específico, ¿vale? Y también espero que ya lo veamos en la segunda parte de este video.